Bueno, pues nada, bienvenidos y buenas tardes. Yo soy el doctor Joan Comella, soy el director de investigación, innovación y aprendizaje de este hospital y hoy para mí es un placer, digamos, presidir este acto de inauguración de la segunda exposición de esta instalación que hemos creado recientemente, que llamamos Ágora, Ágora de la Ciencia. Dejadme, antes de que dé la palabra a los verdaderos protagonistas, que son los que me envuelven, deciros algunas palabras, ¿no? Es decir, sobre todo, más que nada, fundamentalmente para presentar a la doctora Muñoz. El Ágora de la Ciencia es, de alguna forma, un espacio que hemos creado a través del área de participación de los pacientes en investigación de la Fundación de Investigación de Sant Joan de Déu, y tenemos aquí sobre todo a Begoña, a Begoña Nafría y a su equipo, que son las auténticas almas del impulso de este proyecto, porque creemos que un hospital como el de Sant Joan de Déu, además de eh, tratar a los pacientes, además de hacer investigación para contribuir a que conozcamos mejor las enfermedades que no tienen cura o que podamos mejorar la cura de estas enfermedades, y además de transmitir el conocimiento a la siguiente generación de profesionales del ámbito sanitario, médicos, especialistas, enfermeras, etcétera, etcétera. Claramente también queremos tener un compromiso con la sociedad, y queremos tener este compromiso, por una parte, para explicar lo que hacemos, pero sobre todo para que la sociedad entienda por qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos investigación, por qué es tan importante hacer investigación y por qué en el fondo la estamos haciendo. La investigación y la transferencia de esta investigación a la práctica asistencial, y a la propuesta de nuevos tratamientos, nuevos diagnósticos, es una condición, yo diría, que intrínseca a un hospital como el de Sant Joan de Déu, que pretende ser un referente internacional. Y en este sentido, por tanto, es este espacio interactivo de consulta, de participación, de interacción, que además no tiene por qué ser pasivo, aparte de poder de interaccionar con lo que veréis en las pantallas después, permite además poder preguntarse cosas, podernos preguntar cosas, y por tanto pretendemos, insisto, que sea un espacio muy interactivo. La primera exposición que tuvimos fue fenomenal, estuvo dedicada al cerebro, con imágenes originales del doctor Santiago Ramón y Cajal, que seguramente os sonará. Fue el único premio Nobel de medicina en España que hizo su carrera en España. Tenemos algún otro, pero que no habían hecho su carrera aquí en España, y fue realmente un espacio privilegiado. Pero también os tengo que decir que la segunda exposición en la que ha participado Carmen, del grupo de enfermedades infecciosas y microbioma humano, no se queda corta. El estudio del microbioma humano es en estos momentos una auténtica frontera al conocimiento. Seguimos descubriendo cada día, y no voy a entrar para no pisar cosas, pero estamos descubriendo cada día cuán importante es la interacción con los otros microorganismos que conviven en nuestro propio organismo, ¿no? Que es una, insisto, no voy a entrar en detalles, pero que es una cantidad de material humano vivo, perdón, material vivo, que conviven con nosotros como humanos, y que esta interacción no es nada, como diríamos, inocente, en el buen o en el mal sentido de la palabra, ¿no? Conocemos muy bien cuando esta interacción no funciona, sobre todo porque generan problemas como las infecciones, pero en circunstancias normales estamos descubriendo todo un mundo de mucho más relevante y mucho más positivo. No quiero enrollarme, porque al final insisto que los protagonistas son ellos, y les voy a pasar la palabra. Dejadme simplemente decir que la doctora Muñoz es catedrática, además de ser una miembro destacada de nuestra comunidad
médica y científica de este hospital. Ella además es catedrática de medicina en la Universidad Internacional de Cataluña desde el año 2020 y que desde el año 97 trabaja en el ámbito de la microbiología clínica en el Hospital Sant Joan de Déu. Dejadme deciros también, quiero aprovechar para dar las gracias a Begoña y a su equipo por este esfuerzo que sé que muchas veces va encima de todo lo que ya hacen y lo hacen fenomenal. Y quiero también aprovechar para dar las gracias a que hayáis podido venir en un número muy numeroso las personas del grado de enfermería y por tanto sed muy bienvenidos y espero que cuando podáis visitarlos lo paséis fenomenal. No sé cómo tenéis pensado hacer la presentación adicional. Os lo dejo en vuestras manos, Carmen. Bueno, muy bien. Y el micrófono, the floor is yours, que dicen en inglés. Pues muchas gracias, Jan. Bien, esta sesión es sobre todo un acto de agradecimiento sobre todo a las familias que nos han ayudado a hacer todos estos estudios, si no, no hubiéramos podido hacerlo. También un agradecimiento a la institución y al equipo de Begoña, Julia, Eli, porque han creado esta exposición maravillosa. Y luego, muy especial, pues a mis compañeros que van a participar conmigo en esta presentación, el doctor Aleix Joansí, que es microbiólogo y bioinformático, que trabaja en nuestro centro desde hace un año, ¿no? Y el doctor Cristian Launes. Doctor Cristian Launes es pediatra, es el responsable de la línea de investigación de infecciones virales, o sea que es una línea muy de moda en estos tiempos. Y vamos a empezar. Bien, yo soy la coordinadora de un grupo de investigación que está aquí ubicado en el hospital, que estamos centrados en las enfermedades infecciosas y microbioma. Y como podéis ver, pues es un grupo sobre todo muchos con pediatras, pero también microbiólogos, bioinformáticos, personal investigador en metodología científica. Pero somos un grupo joven que cada año pues tenemos una media, ¿no?, de 5 doctorados que van nutriendo el grupo y combinamos la asistencia en el hospital con la investigación y con la docencia, ya que varios de nosotros pues somos profesores en la Universidad de Vic, en la de Barcelona o en la UIC. Dentro del grupo yo quiero hacer referencia a que el hospital hace unos años apostó por crear un departamento focalizado en lo que viene dentro de la microbiología. Cuando en el año 93 también el hospital fue un poco pionero en en tener un departamento de microbiología molecular, y ahora se ha apostado por tener un departamento con bioinformáticos, con metodólogos y expertos en Big Data para interpretar los datos de la genómica de los microorganismos. Y esto es frontera del conocimiento. Este departamento nos permite contratar a personas que no existen todavía en los hospitales, ¿no? Todavía no tenemos microbiólogos que se dediquen a la bioinformática. Pero en el hospital hemos apostado por esto y, por tanto, tenemos 4 seniors, ¿no? Pedro Brotón, que hace más análisis de Big Data, Aleix, que nos acompaña, Desiree Henares y Miguel Blanco, que se han especializado en esta interpretación de datos bioinformáticos. O sea, es un cambio total a lo que hacíamos antes en el laboratorio. Hechas ya las presentaciones y los agradecimientos, vamos al lío. Lo primero vamos a definir qué es el microbioma. El microbioma es la descripción cuantitativa de los microorganismos presentes en un nicho ecológico. En nuestro caso, el cuerpo humano. Y además no solo son los microorganismos, sino lo que son y lo que hacen. O sea, son también, dentro del microbioma hablamos de sus genes y sus metabolitos, lo que producen estos microorganismos, que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos. Así vemos el cuerpo humano como un ecosistema, lo que decíamos en el título, un universo interior. He de decir, y esto es desde el principio, que estamos, es lo que os decía, en las fronteras del conocimiento, en algo que emerge y que todavía no lo sabemos interpretar del todo. Hace poco hemos empezado a conocer todo esto del microbioma. Por tanto, yo siempre digo que ahora los investigadores estamos en el periodo socrático, que decimos, no solo sabemos que no sabemos nada, ¿no? Porque esto es una ampliación de datos que tenemos todavía que interpretarlos de forma correcta. Pero hemos dado un gran avance, porque al menos no somos presocráticos, que no sabíamos nada.
Y así hasta hace pues 15 años nosotros conocíamos muy poquito de las bacterias porque nuestra técnica tradicional era el cultivo y menos del 30% de las bacterias son cultivables. O sea, desconocíamos el 70% de las bacterias hasta hace 15 años, es que es muy poco. Luego también los virus, estos desconocemos casi todos. ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Por qué tenemos ahora esta revolución? Porque consideramos que estamos en la segunda fase, en la segunda era de la microbiología. Fijaros, en el siglo XVII, un fabricante de telas, que no era un microbiólogo ni era un médico, se inventó, bueno, desarrolló un microscopio. Un tío ahí, ¿no?, cogió, entonces hizo un microscopio y vio que en sus telas había unas cositas, unos bichos que se movían. Pero él, bueno, pues esto que se movía en sus telas, él era fabricante de telas y siguió vendiendo telas. Pasaron 200 años hasta que Robert Koch dijo, oye, esto que se mueve, esto que se veía en el microscopio, en este microscopio, está relacionado con enfermedades, con las enfermedades infecciosas. 200 años. Y ahora estamos en una situación similar. Hace, como os decía, a principios del año 2000, se desarrolló una tecnología que se llama la secuenciación masiva. Son máquinas que nos permiten secuenciar, ¿no?, y ver todo el DNA, todo el DNA o el RNA en una muestra. Sabéis que lo que es el DNA y el RNA, ¿no?, es la identificación, nos podemos identificar con esto, identificamos los microbios. Y entonces, bueno, pues esto se desarrolló al principio del siglo XX, de los años 2000, y nos genera muchísimos datos. Nosotros podemos ver todos los microbios que hay en una muestra concreta. El problema es interpretarlo. El problema es interpretarlo, que es en lo que vamos más lentos, porque son muchísimos datos. Y también está el problema en ver cómo lo podemos aplicar. Pero claro, aquí hay que invertir para que no nos pasen 200 años y esperamos que en poquito podamos tener resultados más consolidados. ¿Qué sabemos ya desde hace poquito, gracias a esta tecnología? Lo primero que sabemos, fijaros, esto que os decía que con estas técnicas, ¿no?, pues hubo unos investigadores de Georgia que cogieron un puñado de tierra, aplicaron las técnicas de secuenciación masiva y vieron que podría haber más microorganismos en la Tierra que estrellas en el universo. Viendo el número de microorganismos que solo había en un pequeño puñadito de tierra, ellos extrapolaban y decían, caray, es que puede haber en la Tierra, solo de bacterias, 5 millones de trillones. Imaginaros la dimensión y cómo vamos a interpretar todo esto. Sí que tenemos aquí un campo de investigación tremendo. Otro concepto que sabemos que en nuestro cuerpo hay más células microbianas que humanas y que el microbioma es el estudio de la microbiodiversidad. Esto es muy similar a lo que nos pasa en la vida real, ¿no? Nosotros, la especie humana es minoritaria, si vemos todas las especies que hay en la Tierra, nosotros somos minoritarios. Lo que pasa que, hombre, nosotros creo que deberíamos, a veces lo dudo, pero deberíamos ser distintos a otros seres vivos del planeta. Y así nosotros no somos células, sino somos seres humanos con capacidad, con libertad, con capacidad de decisión, y sabemos que nuestras decisiones tienen influencia en un planeta saludable versus un planeta tóxico, y también estamos sabiendo con estos estudios que nuestro estilo de vida y cómo nos comportamos va a tener también una afectación o una influencia en nuestra microbiota, en los seres vivos que viven en nuestro cuerpo. Otra cosa que sabemos, otra revolución, bueno, esto ya se intuía, pero lo confirmamos con las técnicas de secuenciación. El DNA humano es muy similar entre nosotros, se parece el 99,9% a los otros humanos. Fijaros que nos parecemos el DNA, lo que es el humano, DNA humano, un 90% al chimpancé y un 50% al mosca de la fruta. ¿Qué nos da la diversidad? Nuestro microbioma. Nuestro microbioma va a ser crucial en nuestra diversidad. Y así en esta diapositiva podemos ver cómo a la derecha en negro sería todo lo homogéneo que es el DNA humano, y solo había muy pequeña diferencia en lo marcado en amarillo, mientras que nuestra microbiota es bastante personal. En esta microbiota va a ser fundamental, nosotros nacemos casi, o sea, en el periodo prenatal somos casi estériles. Cuando nacemos es cuando empieza nuestra socialización. Esto lo va a explicar muchísimo mejor Aleix, que es su proyecto de investigación. Pero ahora, para cuando os lo diga Aleix, remarcar que es fundamental los primeros colonos, los primeros microorganismos que el bebé adquiera en ese primer año de vida van a ser fundamentales para establecer una microbiota
que entre 1 y 3 años, esto se está viendo todavía, adquiere ya como su madurez, una microbiota más o menos estable. Es más o menos estable, pero cambia a lo largo de con nuestro estilo de vida. Aquí pongo el ejemplo. Nosotros vemos una foto del siglo XIX o del principio del siglo XX de Barcelona y ahora otra y reconocemos a Barcelona. ¿Pero qué ha cambiado? Pues con la microbiota pasa igual. Hay una microbiota core, pero lo que hagamos con Barcelona a lo largo de estos años, pues nos va a modificar. Y esa dinámica y este cambio en la microbiota está relacionada pues, con lo que comemos. Por ejemplo, es fundamental en el primer año de vida la lactancia materna para adquirir microorganismos muy saludables respecto a una alimentación menos saludable. El tabaco, la polución, los antibióticos, todo esto está muy relacionado. También vemos que hay diferencias en esto que decía de la diversidad, hay muchas diferencias según múltiples variables y miramos la microbiota de una persona obesa, es distinta a una más delgada. Bueno, esto también lo comentará, me parece que Aleix, ¿verdad? También sabemos, y estos son estudios muy potentes, que vemos que esas microbiotas diferenciales se asocian a distintos estados de salud y enfermedad. Tan intrigante, ¿no? Como por ejemplo puede ser la enfermedad mental, el autismo, con cómo somos desociables o no, con la obesidad, con el cáncer, la alergia, pero todo esto son estudios potentes, pero que todavía estamos en investigación. A mí me gusta hacer este símil. En la microbiota, si son herramientas que solo llevan 15 años, estamos como en los inicios del cine, ¿no? Nosotros estamos ahora viendo películas en cine mudo. Todavía no tenemos el color, todavía no tenemos esas películas tan avanzadas como tenemos ahora, pero es cuando yo supongo que los que empezaron con el cine vieron que esto iba a ser una tecnología y iba a ser un campo que iba a progresar muchísimo. Y es lo que nos pasa a los investigadores con el microbioma. Sabemos también que nuestro microbioma está integrado en nuestra vida, que nos ayuda a procesar la comida, degrada pues, los polisacáridos en metabolitos activos, produce vitaminas fundamentales, integrado en la regulación de hormonas, regula nuestra respuesta inmunitaria. Y entonces, como decía el doctor Joan Comella, la idea de todos los grupos que estamos haciendo investigación es que intervenciones que alteren el microbioma podrían tener potencial terapéutica. Si sabemos domesticar a los microbios que viven en nuestro cuerpo, pues podremos domesticarlos para bien. O sea, es un campo de investigación apasionante. Más cosas que sabemos. Y esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo, que no todos los microbios son iguales, como nuestra sociedad, ¿de acuerdo? La mayoría, como en nuestra sociedad, la mayoría de los microbios son buenos. Luego hay muchos que cambian de comportamiento, como en nuestra sociedad, según si tienen buenos influencers o malos influencers, personas que a lo mejor se comportaban bien, pues pueden cambiar a un mal comportamiento. Y los microbios, es curioso, pero hacen lo mismo. Lo veremos ahora en un ejemplo de nuestro grupo de investigación. Y luego también, aunque son minoritarios, hay unos que esto es algo mío personal, les llamo los haters, que son microbios que nos odian, ¿no? Y que nos hacen muchísimo daño, daño, os marco aquí, y estos son microbios que han diezmado la población, que han matado a millones de niños y de adultos. Lo sabemos por el COVID, acordaros, sabemos el sarampión, la difteria, la tosferina, el tétanos, y la mejor herramienta para estos haters o para estos microbios que los tenemos identificados y que no son la mayoría, es la vacunación. Por eso es otro campo de investigación fundamental, que me parece que ha dicho Begoña, que vamos a hacer otra exposición de vacunas. Es fundamental, porque son las mejores herramientas para prevenir a estos enfermos, a estas enfermedades. También hay otra cosa que también quiero decir en esta audiencia, porque ahora ya sabéis que hay muchos antivacunas que dices, pero vamos a ver, no lo entiendo. Las vacunas es el medicamento que tenemos más ecológico de todos los que trabajamos en medicina, porque fijaros, las vacunas se diseñan solo para el microbio que hace daño, con un pequeño componente. Acordaros, millones, trillones de microbios que están en nuestro cuerpo. Pues nosotros la vacuna solo va a ir dirigida al que nos está haciendo daño, para prevenir que no nos infecten. Los antibióticos, que es otra de las grandes herramientas que tenemos en medicina en infecciosas, salvan muchísimas vidas, pero hay que usarlos, que necesitamos receta médica, porque como os pongo aquí, pues además de matar al que nos está haciendo daño, va a matar también a esa mayoría de buenos. Sin embargo, las vacunas, como os digo, mucho más ecológico. Ahora, en esta segunda parte de la charla, en 10 minutitos,
os voy a hablar de las aportaciones del grupo de investigación en microbioma humano del Hospital Sant Joan de Déu. Yo haré unas primeras pinceladas y luego seguirán Aleix y Cristian. Estas son algunas de las publicaciones de nuestro grupo. La verdad que somos un grupo muy activo y nosotros, aunque también estamos haciendo intestinal y en el recién nacido, sobre todo estamos focalizados en los microbios que viven en la nasofaringe. Ya veis que es la especialización, porque en la nasofaringe viven microbios que es lo que decía que cambian, ¿no? Que se dejan influenciar, que les llamamos patobiontes, que tienen un comportamiento dual. Yo los llamo pues el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No sé si sabéis quién eran estos, pues era un médico que cambiaba de comportamiento y que podía ser muy bueno, pero también muy malo. Pues estos microbios, hay algunos, ¿no? Como el neumococo, que es el que más hemos estudiado, que coloniza a la inmensa mayoría de los niños en la nasofaringe, vive allí, no produce nada, pero en ocasiones puede producir enfermedad muy grave, invadir la sangre, las meninges y matar a estos niños. Y entonces, en esto, pues esto ya se sabía de hace tiempo. Del cambio de comportamiento, pues veíamos que podía ser, bueno, pues por la respuesta inmunitaria del paciente, pues el ambiente, pues si estaba en una casa que no hubiera mucha higiene, o hubiera contaminación por tabaco, o no todos los neumococos eran iguales, ahí estábamos haciendo el puzzle. Pero ha aparecido la microbiota y pensamos, nuestro grupo y otros, piensa que también va a tener mucho que ver. Entonces, esto es lo que os voy a explicar ahora, el primer modelo, que es el del modelo de la enfermedad neumocócica. Nosotros hemos estudiado esta bacteria que cambia de comportamiento y hemos estudiado si la microbiota, los microorganismos acompañantes, podía estar relacionado con el desarrollo de enfermedad grave o simplemente ser un colonizador asintomático. No os asustéis por esta diapositiva, es los análisis que hacen los bioinformáticos, pero aquí simplemente me interesa que lo que mirábamos la microbiota de niños que estaban muy enfermos por neumococo, niños que tenían una infección viral que al principio los síntomas son muy similares y niños sanos. Y veíamos que en los tres pues había neumococo, pero sin embargo los niños sanos estaban enriquecidos en unas bacterias de la microbiota, Stolosygranolonicorine, muy enriquecido, que parecerían, y nosotros los hemos identificado como buenos influencers. Y creemos que esto es así porque en los niños con enfermedad neumocócica desaparecían. En los que tenían una infección viral asintomática tenían menos, pero donde había más, de una manera diferencial, eran los niños sanos. Entonces, luego hemos hecho otro estudio en la COVID, que aquí es donde las familias nos ayudaron muchísimo. Fijaros que cuando empezó la COVID, el hospital hizo una llamada que se llama el proyecto Kids Corona para estudiar si los niños para estudiar mejor el COVID. Y uno de los estudios que hicimos es estudiar la microbiota en 411 familias en las que había un padre que había tenido la infección en los últimos 15 días y los niños que vivían en esa familia. Entonces, vimos que los niños se infectaban igual que los adultos, pues si los adultos convivientes se infectaban un 17%, pues si estaba el padre, pues la madre o los abuelos, pero los niños se infectaban igual. Pero a diferencia de los adultos, los niños eran todos asintomáticos, ¿vale? Y dijimos, bueno, a ver si la microbiota nos puede explicar alguna cosa. Es difícil de interpretar, pero lo que vimos es que durante el confinamiento, la microbiota de los niños que estaban asintomáticos era completamente diferente a la que teníamos en el estudio del neumococo y en los niños sanos. En la microbiota de los niños durante el confinamiento lo que veíamos que los neumococo o los estreptococos habían disminuido y que los que dominaban eran estas bacterias protectoras, Dolosygranolun y Corine. Y os tengo que decir que durante el tiempo del confinamiento la enfermedad grave por neumococo desapareció. O sea, esto también nos ayudaba a definir que estas bacterias eran buenos influencers para el neumococo, ¿no? Porque cuando están ellos no veíamos esta enfermedad tan grave. Como teníamos también adultos, lo que vimos es esto. Perdón, antes os comento, no sé si os recordáis, porque como todos hemos pasado la COVID, pues había personas que tenían la COVID y en 3 días estaban bien, ¿no? Pero había personas que podían estar con la PCR positiva 60 días, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y por qué?
Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho en estos adultos que estaban infectados, hicimos el estudio de la microbiota y vimos que los que tenían una microbiota rica en esta bacteria que se llama actinomycetales, que es de la boca, les costaba eliminar más que se negativizara la PCR. Teníamos esa PCR positiva mucho más tiempo, hasta 60 días. Y luego también volvemos a nuestro amigo Dolosigranulum, lo que veíamos de los adultos, como eran 411 adultos, había algunos que un 21% habían ido a hospitalización y habían estado graves. Lo que veíamos es que los que tenían una microbiota enriquecida en Dolosigranulum no habían sido hospitalizados, habían tenido una COVID pues más leve, y esto también sigue con esa misma hipótesis de esta bacteria saludable. Ya para acabar, porque quiero darle ya la palabra a mis compañeros, la microbiota y el uso de antibióticos. Lo que os he comentado, que vacuna muy ecológica, pero el antibiótico mata al malo, pero también a los buenos. Este es un estudio que hicimos en esos niños que tenían esa enfermedad grave neumocócica. El tratamiento para esa enfermedad es el antibiótico, porque si no el neumococo nos mata a los niños. Entonces, bueno, bien, ahí hay que dar antibióticos. ¿Pero qué vimos? Que nosotros al dar el antibiótico matábamos al neumococo, desaparecía, pero había un reemplazo rápidamente. Bacterias de la boca ocupaban el nicho ecológico que había dejado neumococo, ¿no? Un poco como pasa en la sociedad, si alguien se va, pues otro lo ocupa. Y estas bacterias de la boca, pues nosotros, la verdad, en la comunidad científica las conocemos poco, las porfiromonas, las veionelas, pues en principio no daban problemas, ¿no? Creíamos que no daban problemas porque no las diagnosticábamos por cultivo. Pero hay una cosa que nos alerta un poco, ¿no? De, bueno, tenemos una bacteria de la boca que cuando doy antibiótico va a la nasofaringe y a lo mejor puede hacerlo del neumococo, que puede invadirnos y pasar a sangre. Esto no lo sabemos, es una de las líneas de investigación que tenemos y si hacemos otra charla de estas en 2 años podremos decir más cositas. Pero nosotros no sabemos este impacto de la porfinomona, pero hay otros estudios ya hechos en adultos que dicen que esta porfinomona la encuentran en pacientes que tienen Alzheimer o Parkinson en el cerebro. O sea, que poca broma, que a lo mejor sí que se comportan y de nasofaringe pueden invadir a la sangre y llegar al cerebro. Y también se ha encontrado esta bacteria, que no la conocíamos, pues en las ateromas, en la sangre, y está relacionado con la arteriosclerosis. Son indicios que nos impulsan a seguir investigando. Como veis, es un universo por descubrir y ahora os doy la palabra a que seguiremos hablando de los resultados que tenemos en nuestro grupo. Primero hablará Cristian. Pues hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a dar esta charla, Carmen. Son solo 10 minutitos. Veis que vengo de blanco porque, como ha comentado Carmen, vamos a hablar de, bueno, estamos iniciando ya epidemia de virus respiratorios. Son enfermedades de altísimo impacto en los niños y de ahí que nos guste estudiarlas y arrojar un poquito de luz y en este aspecto con el estudio del microbioma. Diapo. Soy yo, vale. Pues muy bien, como ha comentado Carmen, ya digo, soy investigador de aquí, del hospital, del instituto, somos investigadores del Centro de Epidemiología y Salud Pública y de la Universidad de Barcelona. Y os quería comentar algunos aspectos de microbiota nasofaringia con el virus del resfriado común, que es el llamado rinovirus, en el que estudiamos el espectro de niños que no presentaban síntomas a aquellos que requerían cuidados intensivos. He puesto una foto de un paisaje, ¿no? En este paisaje vemos árboles, seguramente hay pájaros, hay unas condiciones climatológicas determinadas, alta humedad ambiental, aire frío, corrientes y aparece una tormenta perfecta, ¿no? Y esto es un poco, veréis por qué he escogido un poco esta foto en la siguiente explicación. ¿Por qué estudiamos esta enfermedad, el resfriado común, ¿no? Una cosa tan banal. Pues bien, porque sí que es verdad, en la gran mayor parte de ocasiones veremos niños que incluso pueden ser portadores de este virus respiratorio y que están jugando en la playa sintomáticos tranquilamente.
En cambio, veremos otros que estarán enfermos, igual no pueden ir al cole ese día, tienen algo de fiebre, pero cede sin mucho problema más. Y hay otros que estarán mucho más enfermos y van a requerir oxígeno o incluso requerir una unidad de cuidados intensivos. Y esto con el mismo virus respiratorio, las 3 poblaciones, ¿vale? Entonces, esto es algo que a nosotros pues, nos intrigaba por qué esto es así. O sea, la misma infección, por qué se comporta de 3 formas tan diferentes. Estamos hablando, como acabo de decir, que es una enfermedad de alta prevalencia. El rinovirus concretamente, en mayores de un año, perdón, es la principal causa de infección respiratoria y la principal causa de infección respiratoria que nos lleva a las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, el impacto de esta infección es elevadísimo. Y en principio, a fecha de hoy, no hay ni perspectivas de tratamiento ni de vacuna. Y parece que en este sentido esto va para muy largo, en el caso concreto del rinovirus. De ahí que surge el proyecto, el porqué de este proyecto, rinovirus del resfriado común a la UCI. Hipotetizamos tres patas que podrían explicar esa posible diversidad en la expresión clínica. Por una parte tenemos un virus cambiante, ¿no? Que es el rinovirus. El rinovirus es un virus RNA más pequeño que el virus, que el coronavirus, por ejemplo. Ya sabéis, por lo que ha salido en medios de comunicación, que pues estos virus tienen polimerasas que son las que hacen que su RNA se replique y produzcan hijitos, ¿no? Viriones. Y pues se va equivocando y la gran mayor parte de ellos pues van a ser inútiles y otras pues van a tener pues mayor facilidad para provocar infección o mayor avidez para provocar enfermedad más grave, ¿no? Esto se traduce en una alta adaptabilidad de esos virus pequeños RNA que se equivocan al replicarse o al hacer viriones. Y esto también se traduce en que hay diferentes genotipos y hipotetizamos que igual cada subtipo de rinovirus pues, podía tener una expresión clínica diferente. Y ya digo, vimos que esto no era una explicación totalmente convincente para ello. Sí que es verdad que hay algunos genotipos que se asocian con algún tipo de enfermedad en concreto, como por ejemplo el enterovirus de 68 y alguna enfermedad neurológica, pero por lo general, en cuanto a gravedad respiratoria, más o menos todos se comportan de una forma similar. Por otra parte, vamos al otro extremo, que podía haber un entorno modulador. Esto significa que igual había variables climatológicas que pudieran explicar, pues yo qué sé, que en invierno pues, se exprese de forma más grave y en verano sea más leve. Hipotetizamos también que podía tener un impacto la contaminación ambiental y no sé si esto fue bastante público, tuvo bastante repercusión. El hecho de que encontramos que sí, de que había una señal persistente 3 días antes de que se produjeran ingresos en las unidades de cuidados intensivos y que hubiera en el área de Baix Llobregat en concreto pues, concentraciones más elevadas de lo habitual de compuestos de nitrógeno que son fruto de la combustión de fósiles. Y después otras variables también de control para el coronavirus, cómo han impactado en esa variabilidad en la expresión clínica del rinovirus, por ejemplo, el confinamiento, la utilización de mascarillas. En eso estamos también haciendo algunos estudios actualmente. Ya digo, la parte de contaminación se ha publicado, el impacto de variables climatológicas también. Y nos centramos ahora en la tercera pata y es la que nos ocupa más en esta charla, que es pues que igual había interacciones microbiológicas que podían favorecer que la expresión fuera tan diferente, ¿no? Desde el niño sintomático hasta el niño que estaba en la UCI. Por una parte, interacciones con otros virus respiratorios, por ejemplo, pues yo qué sé, si tengo muchas infecciones virales concomitantes, igual el niño está más grave. Esto hemos visto que no es así. A pesar de que hay alguna asociación que sí parece que confiere más gravedad, como el VRS, que es un virus altamente patógeno en los niños, que tiene mucha carga de enfermedad, en general, la mayor parte de cuanto más coinfección viral, de hecho, más protector de enfermedad grave. Y finalmente la microbiota bacteriana, ¿no? Nos planteamos cuál era la microbiota desde el niño portador, aquel niño que estaba en la playa, hasta aquel niño que estaba ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Entonces hipotetizábamos qué es lo que pensábamos, que existen diferentes perfiles de microbiota en los niños con infección por rinovirus. Una en niños sanos, igual otra en niños con síntomas leves y otra en niños con enfermedad grave. Lo que encontramos, pues que entre estas 3 poblaciones, la A son los niños sanos, la B
son niños sintomáticos pero que no están graves y la C son niños que están muy graves, vemos que perdemos riqueza y diversidad conforme los niños están más graves. ¿Qué significa perder riqueza y diversidad? Pues que en lugar de tener grandes comunidades de bacterias orofaringeas, pues poco a poco perdemos y seleccionamos algunas, que veremos cuáles son, conforme nos vamos poniendo más enfermos. Vimos, por otra parte, que existen relaciones sinérgicas y antagónicas entre las bacterias de la microbiota. Así vemos que, pues, que hay algunas que se presentan en packs siempre juntitas, como podrían ser las de la flora más de carácter dental o más oral, y otras, por ejemplo, Mophilus, que compite con Moraxella o con Streptococo, ¿vale? En sentido, ¿qué nos dice esto? Pues que hay buenos vecinos y malos vecinos. Y especialmente me interesa esta porque Carmen ya la ha comentado y yo la voy a volver a comentar, que es la de Corynebacterium con Dolosiranolom, que es una asociación en que, pues, se presentan juntos, son buenos vecinos. Buscando exactamente qué patrones de microbiota encontrábamos en cada grupo de pacientes, recordad A sanos, B enfermos no graves y C niños muy graves, vimos que conforme nos alejábamos de la salud, nos íbamos enriqueciendo en este color más marrón que corresponde a Haemophilus y que íbamos perdiendo el color azul del Dolosiranolom. Esto es expresado de otra forma, tenemos a la izquierda a los niños sanos y conforme vamos hacia la derecha a los niños más graves, vemos que poco a poco, y es interesante porque hay ese grado intermedio de niños enfermos que no están graves, que hay un grado intermedio de riqueza en Haemophilus y después en los graves ya de forma llamativamente más marcada, pues es mucho más predominante. Y en cambio de los organólogos, justo lo inverso, ¿no? En niños sanos pues había mucho y en niños enfermos y graves progresivamente perdíamos esa bacteria. En esta diapositiva vemos la abundancia diferencial y básicamente aquí en concreto la pongo para poder poner el apellido a ese Dolosiranolom. De Dolosiranolom diríamos que es la familia y después hay el subtipo en concreto que es el que intentamos identificar como protector y que vimos que entre la población de niños sanos y enfermos pues que había mucho más Dolosiranolom pigrum en concreto. Entre el grupo de niños sanos y el grupo de enfermos más graves, Haemophilus influenza era el que más probablemente explicaba esa riqueza en Haemophilus de los niños tan enfermos. Y lo mismo vimos cuando comparamos el grupo B y C, Haemophilus influenza, como el patógeno, la bacteria que abundaba de forma diferencialmente más marcada en esos niños que estaban más graves. Resumen, Dolosiranolom asociado a salud, Haemophilus asociado a enfermedad, más cuanto más grave esté el niño. Y finalmente quería comentar pues, qué hemos conseguido con esto. Pues por una parte veis identificar patrones asociados a salud y enfermedad grave y por lo tanto potenciales dianas terapéuticas para una enfermedad que de momento no existe esa diana terapéutica, ¿vale? Estamos hablando de que sí que se pueden formular diferentes formulaciones de repoblación de la nasofaringe, pero también es verdad que tenemos estrategias que conocemos que ya nos favorecen esa riqueza en Dolosiranolom y Corynebacterium, y son vacunación, lactancia materna y no abusar de los antibióticos. Y finalmente, caracterizar mejor la enfermedad por rinovirus gracias a un nuevo biomarcador, la microbiota. Esto no te lo había comentado, pero es que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es que me gusta mucho. Y es que si tenemos un rinovirus en un niño sano y un rinovirus en un niño enfermo, ¿por qué me tengo que creer ese rinovirus del niño enfermo, ¿no? Y es porque hay ese biomarcador que te dice esa microbiota específica de esa infección que realmente te está diciendo que ojo, que este rinovirus tiene un papel importante en este paciente. Bueno, no soy influencer. Bueno, tengo 700 seguidores, no sé si se considera o no, ¿vale? En Twitter, si me seguís, la mayor parte de aportaciones son científicas, no aporto nada raro, ¿vale? Y bueno, los que seáis más científicos, el ORCID. Las preguntas las haremos después. ¿Cómo afronta usted el problema de que la mayoría de rinovirus nunca lleguen a diagnosticarse? Perdona. La majoria de rinovirus mai es diagnostiquen, no? La majoria de referats senzillament els vas desempassar. Oi? Sí.
És un problema? Ajuda al vostre esforç? Va contra ell? Tu en concret per què ho planteges com un problema? És per entendre la pregunta. No té un problema perquè si s'ha creat tot aquest esforç d'investigació deu anar en contra d'aquest que la majoria de cops s'ignori el rinovirus. No? És una lògica una mica estranya, potser. Bueno, en principi, per sort, mira, és una discussió que és interessant. O sigui, cada cop estem arribant a més possibilitat del diagnòstic en nens cada vegada menys greus. La major part de proves PCRs, les PCR són les proves de diagnòstic molecular, que són les més fidedignes per al diagnòstic de malaltia respiratòria. Actualment, a la gran major part de centres hospitalaris en la pràctica clínica estan restringides a les situacions, a la part greu. Nosaltres per què sabem això? Doncs perquè hem fet l'estudi. És rellevant saber si un nen té un rinovirus o no que estigui més o menys asimptomàtic? Jo crec que l'asimptomàtic probablement no sigui especialment rellevant. Almenys a data d'avui no tenim coneixement com per poder dir que tingui algun tipus de rellevància. En el nen que està més simptomàtic i pot tindre una febre, jo crec que a la llarga s'acabarà imposant que sí que et pot aportar informació saber quina infecció respiratòria té aquell nen, encara que no el porti en un hospital ni en una UCI. Per què? Perquè això t'ajuda a prescriure menys antibiòtics i hi ha molts estudis en aquesta direcció i utilitzar menys recursos. Fer-li una placa de tòrax o no fer-li. Sí, si os parece, hacemos las preguntas al final. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación para esta presentación. Yo os hablaré sobre el desarrollo del microbioma intestinal y nasofaríngeo sano en los primeros años de vida y qué es lo que sabemos hasta el día de hoy. Bueno, hay algunos conceptos que ya os los han introducido muy bien la doctora Muñoz y el doctor Cristian Launes, como son el microbioma y la microbiota. Creo que no hace falta repetirlos, pero sí vuelvo a repetir que en nuestro grupo nos centramos sobre todo en el estudio de la microbiota intestinal y nasofaringea. ¿Por qué? Pues bueno, la nasofaringe es una zona muy accesible y además proporciona una posición estratégica entre el tracto respiratorio superior y el inferior. Como ha dicho Carmen anteriormente, es una zona que alberga la mayoría de bacterias patobiontes que tienen este comportamiento dual. Lo que ha dicho, pueden ser como influencers o haters. También nos interesa mucho el estudio de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es la más estudiada hasta el día de hoy y que contiene el mayor número de microorganismos de nuestro organismo. Se sabe o se estima que aproximadamente tenemos 10 elevado a 11 bacterias en nuestro intestino. Estos son 11 ceros. Y se han identificado más de 1000 especies diferentes. Bueno, este concepto también os lo han introducido antes, pero para que tengáis claro que la microbiota evoluciona a lo largo del ciclo de la vida, cuando nos empezamos a colonizar en el momento del parto y hasta que envejecemos y morimos, pues en todo este ciclo vital la microbiota está constantemente cambiando. Es verdad que en una edad más adulta tenemos un microbioma core, que llamamos core, que es más estable, pero aún así puede estar influenciado por distintos factores como la dieta, las enfermedades, la medicación. Y este microbioma core, hay diferentes estudios que sugieren que ya se empieza a estabilizar a partir de los 2-3 años. Luego hablaremos un poco más sobre esto. Luego, cuando empezamos a envejecer, la microbiota empieza a perder diversidad, tenemos una microbiota menos diversa, con mayor número de bacterias patógenas y es cuando el ecosistema puede verse comprometido. Y bueno, ¿cuáles son los factores que pueden afectar durante los primeros años de la vida que pueden influenciar nuestro microbioma? Pues bueno, aquí tenéis una lista de unos cuantos factores que son los más estudiados. Pueden haber otros que no están en la lista, pero bueno, por ejemplo, el tipo de parto. Se ha visto que tiene un impacto en la microbiota. Los niños que han nacido por vía vaginal tienen una microbiota más asociada a la microbiota intestinal y vaginal de la madre, mientras que un niño que ha nacido por cesárea tiene una microbiota más parecida a una microbiota cutánea o del entorno hospitalario. También la gestacional, el tipo de alimentación, que ya os ha comentado Carmen, que tiene mucha importancia en los primeros años,
Incluso se ha visto que la dieta de la madre puede llegar a impactar o influenciar la microbiota del bebé. Por supuesto, la introducción de alimentos sólidos, que esto pues ayuda a conformar esta microbiota más estable, esta microbiota core, y aumentar la riqueza y diversidad. Pero hay otros como los medicamentos, la vacunación, la genética y otros factores ambientales. Todos estos factores pueden afectar simultáneamente en la microbiota durante los primeros años de desarrollo del niño. ¿Y por qué es tan importante? Porque estos factores pueden ayudar a que tengamos o a promover una microbiota más rica y diversa. Esto está asociado más a un estado de salud, pero también pueden promover una microbiota menos rica y menos diversa, que llamamos disbiosis, y esto está más asociado a un estado de enfermedad. Pues bien, ahora os presento un estudio que estamos realizando, que es el que os ha comentado antes Carmen, que es un estudio que está financiado a través de una beca Carmen de Torres y que tiene como objetivo caracterizar la microbiota tanto nasofaringea como intestinal durante los primeros 2 años de vida, los meses 3, 12 y 24. Y también intentar encontrar o analizar patrones de correlación con todos estos factores que hemos comentado, pero también con otros que quizá no han sido tan estudiados. En este caso, pues nos hemos centrado en el aumento del peso acelerado. El aumento de peso acelerado básicamente es un incremento del peso del bebé respecto al peso al nacer, que es más brusco, más acelerado de lo que se considera pues, un patrón normal de crecimiento y de aumento de peso según las diferentes guías de referencia y los estándares clínicos. Pues bien, para este estudio, bueno, se ve un poco pequeño. Bueno, para este estudio se han incluido 32 pacientes, 32 niños que han participado en 3 visitas diferentes a los 3-7 meses de edad, a los 11-13 meses de edad y a los 18-24 meses. Bueno, agradecer sobre todo a estas familias y estos participantes que acudieron a estas visitas durante época de pandemia, con todas las dificultades que esto supuso, con lo cual agradecérselo. Y en las 3 visitas recogimos datos demográficos, datos clínicos y muestras biológicas. Las muestras biológicas fueron aspirado nasofaringeo para caracterizar la microbiota de la nasofaringe y muestras de heces que nos sirven para caracterizar la microbiota intestinal. Con estas muestras hicimos una secuenciación del gen 16S, que es un gen bacteriano, y con diferentes análisis bioinformáticos somos capaces de identificar y cuantificar la abundancia de todas estas bacterias que están habitando en estos ecosistemas, en estas muestras. Bueno, y ahora os presento los primeros resultados, son resultados preliminares, aún estamos en proceso de obtención de más resultados, pero de momento os presento lo que hemos obtenido hasta el día de hoy. En cuanto a la microbiota intestinal, no os preocupéis por los gráficos, es mucho más sencillo lo que os intentaré explicar. Básicamente lo que vimos es que hay unos géneros, Bacteroides, Bifidobacterium y Lactocrostidium, que son los más predominantes durante estos 2 primeros años, especialmente en los 3 y 6 primeros meses. Luego, a partir de los 12 meses aproximadamente, ya la microbiota intestinal empieza a ser más rica y más diversa y vemos una composición mucho más homogénea. Esto con otro tipo de análisis también hemos comprobado que hay cambios significativos, estos son los valores significativos, hay cambios durante estos tiempos de estudio, es decir, la microbiota ha ido cambiando durante los primeros 2 años. Con lo cual, la estabilización, el microbioma core que habíamos comentado antes, seguramente se estabilizará a partir del segundo año. Durante estos primeros 2 años, la microbiota intestinal está en cambio constante y va evolucionando. En cuanto a la microbiota nasofaringea, vimos que predominaban los géneros Moraxella, Dolosigranolum, Streptococcus y Haemophilus, entre otros. Y bueno, es importante destacar que ya en los primeros 3 y 6 meses ya tenemos o ya vemos que algunas bacterias como Dolosigranolum, que antes ya os han mencionado, que puede tener un papel protector, pues ya están habitando en la nasofaringe. Y a diferencia de lo que hemos visto en la microbiota intestinal,
En la microbiota nasofaringe vemos que a partir de los 12 meses ya empezamos a tener una microbiota más estable. Es decir, ya no vemos cambios significativos respecto a la microbiota a los 12 meses y la microbiota a los 18-24 meses. En este sentido, pues creemos que es probable que la microbiota nasofaringea se esté estabilizando, esté adquiriendo una composición más estable antes que la microbiota intestinal. Y bueno, algunos de los factores que hemos analizado que pueden estar influyendo en la microbiota nasofaringe y que realmente hemos visto que tienen, pues esto, que están influenciando y están cambiando nuestra microbiota. Pues vemos que, por supuesto, el uso de medicamentos como corticoides y antibióticos. También hemos visto que el tipo de alimentación está influenciando a nuestra microbiota en los primeros 2 años, las infecciones virales de las vías respiratorias superiores. Y curiosamente también hemos visto que este aumento de peso acelerado que hemos mencionado antes también nos está modulando y está teniendo un impacto significativo en nuestra microbiota en los primeros 2 años. Precisamente lo que hemos visto es que en la microbiota nasofaringe de los niños a los 12 y 24 meses hay un aumento de la diversidad. Esto, como siempre en la investigación y en ciencia en general, cuando obtenemos resultados y respuestas, pues nos generan más preguntas, que son con las que seguiremos trabajando en este proyecto, como son pues, ver cuáles son estas diferencias, qué importancia puedan tener y qué papel biológico tienen estas especies. Y, bueno, por supuesto, ver si tienen algún efecto sobre el estado de salud en general en los primeros años de vida. Bueno, ya para acabar, unas reflexiones, unos mensajes sobre los retos que supone la investigación en este campo, en el campo de la microbiota. Como veis, caracterizar la composición y las funciones no es fácil, requiere pues, de muchas técnicas que normalmente son muy avanzadas, costosas, que no están disponibles en todos los centros. Requiere también de un alto poder computacional para recoger y poder analizar todo este conjunto de datos que es muy grande, que os ha comentado antes Carmen, y pues por supuesto conocimientos de informáticos. Además también está otra dificultad añadida que es la variabilidad individual. Todos tenemos una microbiota diferente, con lo cual esto supone un reto aún mayor. Y bueno, como futuras direcciones o hacia dónde vamos, pues nuestro grupo principalmente nos centramos en buscar estrategias para promover una microbiota sana y en desarrollar herramientas basadas en el microbioma para la prevención, diagnóstico y tratamiento de diferentes enfermedades. Es decir, pues intentar utilizar el microbioma, el estudio del microbioma, como una herramienta para dirigirnos hacia una medicina de precisión. Bueno, y acabar agradeciendo a todos los investigadores que han hecho posible este estudio y sobre todo pues, a los participantes y a sus familias. Esto es todo. Muy bien. Pues tendríamos algunos minutos para preguntas. ¿Se anima alguien? Ventura. ¿Bien? Sí, tenemos un micro ahí que os van a pasar. O sea, lo primero, felicitaros sobre todo por la actividad investigadora, por la actividad asistencial y sobre todo también por la energía y las ganas de divulgar esta actividad investigadora, que es lo que realmente nos trae aquí hoy. Una pregunta muy básica, ¿eh? ¿Qué diferencia la gente que trabaja con microbioma? Hemos pasado del concepto de flora bacteriana, intestinal, flora no sé cuántos, al concepto de microbioma. ¿Es el mismo concepto? ¿Es la versión puesta al día al microbiota de la flora? ¿Hemos dejado de hablar de flora? Sí, la verdad que hemos dejado de hablar de flora. Flora era cuando hacíamos cultivo. Que no sé si todavía por la tele o algo sigue hablando de flora. No, dice, hay algunos que nunca más decir flora. Flora era como hacíamos por cultivo, ¿no? La flora mixta de la orina y tal. Entonces era muy limitado. Entonces preferimos hablar de microbioma. Microbioma, sí, es más correcto, porque lo otro quedaría más limitado a la flora por cultivo. Mientras que esto es con estas técnicas de secuenciación avanzada. Creo que querías preguntar, ¿verdad? Yo creo que, la clave también está en el OMA, ¿no? O sea, sí. OMA realmente implica secuenciación.
Sí, es eso, es como la tecnología, ¿no? Flora más cultivo y... Bueno, muchas gracias por la invitación. La duda, más bien es una duda. Cuando a un niño se le permite estar en contacto, no sé, el niño que juega con la tierra, que dice, no, déjalo que juega con la tierra para que aumente las defensas, ¿eso tiene que ver con el contacto con la biodiversidad de los microbiomas? O sea, ¿esto ayuda, realmente ayuda este contacto a ser más inmune o anticuerpos a los niños? A veces es más, ¿no? El sentido común, ¿no? Pero sí, lo que decían nuestras abuelas, ¿no? Al final una alimentación diversa y luego que no esté, tampoco nos obsesionemos con una limpieza excesiva, ¿no? Porque es verdad que ahora, claro, en lo que hemos hablado antes de la porfiromona, los antibióticos te eliminan neumococo, pero pueden aparecer otras bacterias. Con una limpieza, si somos muy, muy excesivos, pues a lo mejor nos quitamos nuestros microbios naturales y siempre va a haber un reemplazo. ¿Y por qué va a ser ese reemplazo? Pues serán hongos o algunas bacterias que conocemos menos, ¿no? Que estaban menos adaptadas, entonces son nuevas. Entonces, sentido común, ni una limpieza excesiva, ni tampoco, claro, cuando ves a lo mejor niños, por ejemplo, ¿cuál es los principales problemas infecciosos que tenemos actualmente? Son las zoonosis, que son enfermedades que nos transmiten los animales. Y casi todas las alertas, ahora mismo tenemos 9 enfermedades que la OMS considera de alta peligrosidad, ¿no? Como ya habían identificado la COVID, antiguamente decían, ¿puede pasar esto? Pues ahora están detectando otras enfermedades que son zoonosis, que ves que es un virus o un virus sobre todo, virus RNA sobre todo, que están en aves, y entonces ves que pasan a un mamífero, y después de este mamífero pequeñito, pues pasa un mamífero más grande, y empiezas a ver los caballos, ¿no? Por ejemplo, el West Nile, que lo tenemos aquí. Entonces, claro, eso es sentido común. Cuando tú ves niños que a lo mejor están dando besos a los perros o a los cerditos y tal, esto no es correcto, ¿no? O por ejemplo en China o en países asiáticos ves gente que está durmiendo en los mercados, ¿no? Que tienen las gavias, me saben en catalán, ¿no? Las jaulas de las gallinas y ellos duermen encima. Claro, esta facilidad de transmisión, entonces eso sí que se ha de evitar. Ok, nada más una última pregunta. ¿Cómo sería la manera correcta de como estudiantes pudiéramos ayudar a concientizar pues la correcta preservación de nuestro microbioma? ¿Esto queréis contestar tú, Cristian, por ejemplo? Sí. En realidad lo he dicho Aleix también un poco. Todas las estrategias descritas un poquito de la protección de ese micro... Claro, nosotros nos hemos centrado sobre todo en un rango de edad que es el de 0 a 1 año hasta que la microbiota se vuelve estable, la nasofaringia, ¿no? Por lo que comentaba Aleix. El cambio a esa microbiota rica en hemófilos, que empieza a entrar el neumococo, esto es inevitable. Lo que podemos hacer es que se produzca antes o después, ¿no? Y la forma en que se produzca lo más tarde posible es facilitar a lo máximo como sociedad que los niños puedan tomar lactancia materna durante todo ese periodo de tiempo, lo máximo posible. Y después, por supuesto, vacunaciones, a evitar el abuso de antibióticos. Después de esas estrategias, nosotros vemos que el parto vaginal favorece una microbiota saludable, ¿no? Pero eso no lo decides. Bueno, no deberías decidirlo tú. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, además, siguiendo esto es una estrategia de nuestro grupo, porque sí que es verdad que ahora, y por eso es importante estas actividades de divulgación, uno se mete en YouTube y encuentra trasplantes de heces para combatir la obesidad. Claro, eso no es científico. O te venden probióticos para todo, probióticos para la depresión, no sé qué. Eso no es científico. Todavía no estamos en esa fase. Pero el descubrir y entender mejor la microbiota y sobre todo, como hemos hecho en nuestro grupo, el desarrollo de esos primeros años que son fundamentales, ahí sí que podemos influenciar, ¿no? Y como ha dicho Cristian y Aleix, nosotros lo que queremos hacer es mucha divulgación sobre la lactancia materna, sobre el uso de antibióticos, el parto vaginal, tampoco pasa nada, porque lo que hemos visto, y por ejemplo antes
hubo no, que solo hay que hacer parto vaginal y los de cesárea horroroso. Entonces, si nacían por cesárea, cogían y las mamás se ponían gasas en vagina y se frotaban, ¿no? Para tener los microbios. Luego eso se descubrió y eso se hizo por investigadores americanos muy potentes. Se descubrió que eso no servía para nada. ¿Qué era más importante todo lo que pasaba en ese primer año? Si tú has nacido por cesárea, pero has estado con una buena lactancia materna, no has tenido ingreso hospitalario, tú tienes un ambiente que no haya mucha polución, que no fumes y tal, al final, a los 3 años, vas a adquirir también una microbiota igual de saludable. Entonces es combinar y dar esos mensajes positivos y de prevención. Nuestro grupo está en el Ciber de Epidemiología y Salud Pública, que lo que hace es prevenir, intentar prevenir las enfermedades. Qué bien, qué preguntas. Adelante. Hola, primero que todo agradecimientos de parte del ciclo grado medio de auxiliar de enfermería de IFP y quería preguntar si en alguna situación os ha dado un microbioma influencer, como decís vosotros, pero al parecer al final ha sido como hater. Es como un hater enmascarado, pero luego al frente de una situación o algún antibiótico, algún analgésico, pues ha pasado la desenmascaración, ¿no? Y que ha surgido el hater. Es muy buena pregunta, porque claro, nosotros decimos doloxibranolo nicorine, es bueno para prevenir infección respiratoria, pero si me produce otra cosa, corine, el corine que nosotros detectamos es un corine muy vulgar, que está en la piel, pero hay un corine que es el Corynebacterium diphtheriae, que era el que causaba la difteria y que es peligrosísimo. O sea que, ya, como os digo, la película de cine mudo, el Buster Keaton es nuestro referente. Tenemos mucho que investigar y entonces relacionado con tu pregunta aquí, lo fundamental es colaborar con la investigación, pues si se pide pues ayuda, ¿no? Gente que quiera colaborar como voluntarios. Y bueno, y ¿no? Ese querer aprender, ¿no? Y conocer más a pues, unos habitantes de nuestro cuerpo que están muy relacionados con nosotros. Pero es muy buena pregunta. Buenas tardes. Agradecerles por brindarnos la información que en realidad son cositas que poco a poco vamos aprendiendo, sobre todo nosotros que estamos iniciando en el mundo de aquí. Yo no tengo una pregunta, es más una aclaración. ¿Se podría decir que las personas con los seres humanos adquirimos los primeros microbiomas de parte de la alimentación que recepcionamos por la madre o desde el parto? Esa es no me quedó un poquito claro. ¿Quieres saber? Sí, a ver, realmente se considera que cuando estamos en el vientre de la madre somos estériles. Aunque es verdad que en este tema hay un poco de controversia. Hay algún estudio que ha demostrado que en la placenta ya existe alguna bacteria, algún microorganismo, pero tampoco está muy claro porque otros autores afirman que es más un tema de contaminación porque es de bastante difícil obtención de muestra. Y en realidad lo que se considera o lo que se ha considerado más normalmente se considera es que nos empezamos a colonizar en el momento del parto. Lo que decía, cuando nacemos, dependiendo ya pues eso del tipo de parto, y nos empezamos a colonizar con un tipo de microorganismos o con otro, y luego en los primeros años de la vida todos estos factores pues van modulando, van modificando nuestro microbiota. Gracias. Por ejemplo, si has tenido un ingreso hospitalario, esto va a ser un impacto muy potente en tu microbioma, también según dónde vives, la contaminación también influye, no es solo la alimentación, no es solo la alimentación. Vale. Vamos a ir acabando, vamos a hacer un par más si queréis. Buenas tardes, mi pregunta sería, ¿el microbioma en la nasofaringe puede ser también contagio por el animal, por los animales? Claro, es lo que le comentaba a la compañera, ¿no? Que todo lo que estamos envueltos está impactando a nuestro microbioma.
Y también puede haber pues, microbios que nos transmiten los animales. Y así lo vemos. Nosotros cuando hacemos los estudios a veces hemos encontrado microbios que son más característicos de animales. O sea que también. La última, si alguien se anima. ¿No? Sí, sí. Yo tengo una amiga que tiene un bebé de 4 meses que por problemas médicos tiene que estar dando antibiótico cada día durante un año y me preguntaba qué podía hacer para compensar. Lactancia materna, eso es fundamental. Lo más importante es la lactancia materna. Y luego cuidar todos estos aspectos ambientales. Pero yo le recomendaría una lactancia materna, porque claro, si tiene que tomar el antibiótico es que... Ya, la hace, pero bueno, me decía si había algo más. Bueno, también se preguntaba si ese niño podría llegar a adquirir una microbiota saludable, ¿no? No sé. Hombre, lo más poderoso ahora mismo que identificamos como el alimento, hemos dicho que también puede ser por los animales, pero claro, la alimentación es básica. Entonces es el mejor alimento. Entonces yo a tu amiga sí que le recomendaría que no deje la lactancia materna, que no la deje y luego pues tener unos hábitos saludables y nada más. Hay mucha gente que ha estado con antibióticos y están perfectos. O sea que... ¿Cómo toda esta información... sí, gracias. ¿Cómo toda esta información sobre el microbioma va a impactar en los protocolos médicos a nivel de salud? Estamos en las fases iniciales, pero por ejemplo ahora ya hay terapéutica con microbioma. Hay una diarrea que es la diarrea por Clostridium difficile, una bacteria que se da en ancianos que han estado muy tratados a antibióticos y que además no es como el niño de 4 meses, sino que los ancianos son más débiles, tienen una microbiota menos diversa y estos han estado con mucho antibiótico y han tenido un sobrecrecimiento de este Clostridium, ¿no? De esta bacteria y da unas diarreas que los mata. Entonces se ha visto que el trasplante de heces controlado los cura. Y además incluso les da más energía, ¿no? Porque pues, se puede hacer con otro tratamiento, pero mira, los que le hacemos el trasplante de heces de donante sano y tal, se curan muy bien, es muy eficaz y además adquieren un poquito más de energía. Entonces, este es el primer tratamiento. Luego hay tratamientos que se están intentando buscar bacterias, no fagos, para tratar infecciones. O sea, se está haciendo, por ejemplo, infecciones de orina. También se está intentando tratar con microbioma, con trasplante de microbiota. Bueno, es un campo emergente. Lo que ya está consolidado es lo del trasplante de heces para el tratamiento de la diarrea por Clostridium. Muchas gracias. Vamos a hacer la última ahí detrás, por favor. Y aquí. Hola, muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta, ¿la vacunación afecta también a la microbiota? ¿O cómo la podría afectar o modular? Porque nunca... Bueno, es lo que hemos explicado, la vacunación es muy ecológica porque lo único que nos elimina, bueno, además es la prevención de que nos infecte un virus o una bacteria concreta. Por tanto, es muy ecológico. Y lo vemos nosotros que cuando vacunamos contra el neumococo es dominante, ¿no? Pues cuando vacunas, el nicho ecológico de neumococo se ocupa pues, por otras bacterias de microbiota y bien. Bueno, pues iríamos cerrando. Ya veis que esto suele ocurrir mucho en ciencia, ¿no? Que la ciencia a veces avanza a saltos. Es decir, no es lineal, y muchas veces este salto lo acaba dando la tecnología, que antes una cosa que no podíamos ver, ahora la podemos ver, en este caso a través de estas técnicas de secuenciar el DNA. Y yo os pediría para acabar, si os parece bien, si no, no, aparte de que Cristian ya tiene un seguidor más, les demos un fuerte aplauso porque no solamente hacen su trabajo en el día a día, sino que además lo explican muy bien. Gracias. Gracias. Gracias por vuestro compromiso. No sé si, Bego, quieres decir algo tú, anunciar quizás, ¿no?, la visita. Y nada, espero que lo disfrutéis. Enviad a vuestros, no solamente a vosotros, sino a vuestros amigos, que seguro que es fenomenal, que se pasen por aquí. Nos encanta recibir a gente y que se acerquen a ver la exposición. Gracias a todos. Gracias.
Yo de mi parte solamente comentaros que aquellos que queráis visitar la exposición está abierta hasta las 8 de la noche y es saliendo hacia la izquierda, veréis una rampa mecánica, al final otra vez a la izquierda, ¿vale? Está todo señalizado, ya que habéis venido algunas personas de fuera del hospital, si os queréis acercar, todo es con pantallas, todo es interactivo. Es un espacio pequeño, ¿vale? Espera que os enseñamos la imagen. No es muy grande y más de 15 personas adentro no pueden estar, pero habrá compañeros allí para acompañaros y ayudaros si necesitáis algún tipo de información. Muchas gracias.